Vamos entonces a continuar con la siguiente conferencia que impartirá la licenciada Mónica del Río, abordando el tema Héroes y Santos en la Ciencia, Jerónimo Leyún, y tendrán como moderador al doctor Raúl Leguizamón. La licenciada Mónica del Río es maestra normal nacional. Completó y perfeccionó su formación con una diversidad de cursos iluminados por el magisterio de la Iglesia, entre ellos los ciclos de lectura comentada de la Suma Teológica que realizara el padre Julio Membiele y los cursos de cultura católica. Es computadora científica por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en el área de sistemas de la empresa Bunge y Born. Desde hace años desarrolla su actividad en el campo de defensa y promoción de la vida y la familia, a través del seguimiento, asesoramiento legislativo sobre esa misma temática, familia y vida. Realiza columnas radiales, colabora con artículos en varias publicaciones y dicta gran cantidad de conferencias. Participó en congresos, jornadas, paneles y foros. Integra, entre otros, el grupo de conferencistas de las Jornadas de Formación Católica y del Centro de Investigaciones de Ética Social. Fue copresidenta del primer Congreso Internacional por la Vida y la Familia. Es miembro fundador del Centro de Formación Madero de la Cruz y presidenta del Movimiento Cívico de Mujeres, coeditora del boletín electrónico Notivida. Queda con ustedes la licenciada Mónica del Río. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Universidad Autónoma por esta invitación. Vamos a hablar, como les adelantaron, de Jérôme Lejeune, apasionado por la obra del creador. Jérôme Lejeune es uno de los padres de la genética moderna. Médico, catedrático, científico, descubridor de numerosas enfermedades de origen genético. La más conocida, la trisomía 21, esa anomalía que produce el síndrome de Down, una enfermedad que Lejeune descubrió siendo muy joven, en 1958, cuando él solo tenía 32 años. En el prólogo de la biografía que escribe sobre su padre, su hija, Clara, obra en la que nos vamos a basar mucho porque hay, por su muerte reciente, escasa bibliografía, lo define como un hombre fuera de lo común, que por convicción eligió un destino perdido de antemano, un pesimista cuyo realismo estaba animado por una esperanza formidable. Y eso fue Lejeune básicamente, es decir, un contemporáneo que podía haberlo tenido todo, fama, premios, dinero, y que por no traicionar sus convicciones, las morales y aún las científicas, aún consciente del costo, eligió ese otro camino, el que irrita a los poderosos, el que conduce a la marginación, el que solo tiene premio en la eternidad. Lejeune fue el gran impulsor de la Academia Pontificia para la Vida. A él se debe en realidad la iniciativa de su creación. La pudo presidir solamente 33 días, los que precedieron a su muerte. En ese momento, su amigo, el Papa Juan Pablo II, le dice a Anouk, a otra de sus hijas, refiriéndose a la muerte: desde un punto de vista humano lo necesitábamos mucho, pero quizás esto sea un regalo para la Academia y para todo este trabajo a favor de la vida. 5 años después de la muerte, en el 99, es el mismo Papa Juan Pablo II el que revela que Lejeune quiso la creación de la Academia Pontificia casi como su testamento espiritual, para la salvaguarda de la vida humana, previendo las crecientes amenazas que se cernían en el horizonte. Otros 5 años después, cuando se cumplen los 10 de la muerte de Lejeune, en febrero de 2004, la 10ª Asamblea General de la Academia Pontificia acogía de pie y con viva ovación la propuesta del cardenal Fiorenzo Angelini de iniciar el proceso de beatificación de quien había sido su primer presidente. Lejeune nació un 13 de junio de 1926 en las afueras de París, a las orillas del Sena. A los 15 años termina el bachillerato y decide entonces ya estudiar medicina.
Inicialmente pensó en ser médico cirujano. Abandonó la idea un día en que fue a rendir examen de internista y llegó tarde. Encontró el aula vacía porque, ensimismado en sus pensamientos, se había tomado el metro en sentido contrario. Recién licenciado en medicina, se incorpora al equipo del profesor Turpin y es ahí, junto a él, que descubre su verdadera vocación. Va a ser entender, analizar y curar las enfermedades mentales y en especial el mongolismo. Se conocía así la enfermedad antes de denominarse síndrome de Down, porque a los europeos le recordaban justamente estos niños los rasgos mongólicos. Después se llama síndrome de Down porque un siglo antes de Lejeune, un médico inglés, John Down, justamente describe por primera vez la enfermedad. Antes de este descubrimiento de Lejeune, esta se consideraba una enfermedad vergonzosa porque se atribuía a la sífilis. Incluso se ponía en duda la honestidad de las madres a las que se culpaba por la enfermedad de sus hijos. Se pensaba incluso que podía ser contagiosa, por eso los padres escondían a estos enfermos y la gente cruzaba de vereda cuando se los encontraba por la calle. Sin embargo, estos enfermos despertaron la ternura de Lejeune, que los describió como a niños, más niños que los demás. Decía, son de cara redonda, de rasgos cincelados de forma incompleta, con manos y dedos más cortos que el resto de los niños, con los ojos un poco oblicuos y la nariz pequeña. Toda su anatomía está como redondeada, detallaba Lejeune. No tienen asperezas ni rigideces. Sus ligamentos, sus músculos tienen una elasticidad que les da una cierta melancolía a su forma de ser, y esa dulzura se extiende a su carácter. Son expansivos, afectuosos. Claro, para el doctor tenían un encanto especial que era más fácil amar que describir. Él amaba al enfermo y por eso mismo detestaba esa enfermedad implacable que los privaba del pleno poder del pensamiento racional. La medicina, decía Lejeune, es algo que se parece muchísimo al catecismo. Y entonces contaba que cuando él era chico le habían enseñado que había que odiar al pecado y amar al pecador. Y la medicina es parecido, decía. Hay que amar al enfermo y odiar a la enfermedad. Si uno va más allá, ya no es medicina. Señalaba que el respeto al paciente, al enfermo, nunca ha molestado el avance de la ciencia, que no fueron aquellos que quemaban a los que tenían peste o que ahogaban a los que tenían rabia entre dos colchones los que hicieron avanzar a la ciencia. Con lo contrario, liberaron a la humanidad de la peste y de la rabia, esos que atacando la enfermedad amaron y defendieron a sus pacientes. Lejeune obtuvo su título de medicina en la Universidad de París y estudia después genética en la Facultad de la Sorbona. En el consultorio de Turpin revisa a esos niños y trata de entenderlos. Simultáneamente va leyendo todo lo que encuentra sobre bioquímica y genética. Presiente que el mongolismo es un accidente genético y entonces se decide a estudiar el cariotipo, ese carnet de identidad genético que tenemos todos los individuos. ¿Qué sabía inicialmente? Bueno, que tenemos 46 cromosomas, 23 pares, uno transmitido por el padre y otro por la madre. Un científico japonés terminaba de descubrir el modo de desdoblar los cromosomas, ponerlos por pares e identificarlas. Martha Gautier había aprendido la técnica en Estados Unidos y entonces lo asiste para el año 58 con un microscopio que ya era viejo, era del 21, y ellos adaptan con papel de aluminio, observan que todos estos chicos tienen las mismas características. En vez de tener 2 cromosomas 21, tienen 3. Esa enfermedad se llamará por eso y desde entonces trisomía 21, porque a diferencia de otros descubridores, Lejeune no le pone su nombre a la enfermedad. Pero ¿qué era lo importante? Era un accidente, era una alteración genética, no era contagiosa, el origen no estaba en la sífilis. Desde entonces, los afectados y sus familias recuperan la dignidad. No son culpables de esa enfermedad. Si fuera posible, decía Lejeune, neutralizar ese cromosoma 21 que tienen de más, serían normales.
No publica de entrada el descubrimiento, espera unos cuantos meses, lo hace recién en el año 59. En el interín se lo cuenta a todo el mundo, cada vez que se cruza con alguien se lo comenta, se lo podían haber robado, no lo hicieron. ¿Por qué? Sencillamente porque nadie le creía. Aún antes de descubrir estas primeras enfermedades cromosómicas, él dictaba un curso de genética en la Universidad de California, porque por entonces ella era muy reconocido por sus investigaciones sobre radiaciones nucleares. No obstante, esos investigadores gringos con los que conversaba diariamente no le creían, sonreían cuando le hablaba de su descubrimiento. Claro, él era muy joven. Por ese descubrimiento genético va a recibir más adelante, en el año 62, el premio Kennedy de manos del presidente de los Estados Unidos. Y en el 69 le darán el premio Memorial William Allen, que es la distinción más importante que se recibe en materia de genética en el mundo y se otorga también en Estados Unidos. Los días de Lejeune se repartían entre la investigación, la atención a los enfermos, 3 veces a la semana revisaba a esos niños en el hospital, y la docencia. A los 38 años se abre para él la primera cátedra de genética de Francia. Tras el primer descubrimiento vinieron muchos otros. Se le acopla entonces María Odile Retord, que lo va a acompañar a lo largo de todas sus investigaciones y permanecer a su lado hasta el momento de la muerte. Juntos, Lejeune y Retord descubrieron 10 diferentes enfermedades, todas debidas a errores cromosómicos. La monocromía 9, la trisomía 13, el primer descubrimiento había abierto las puertas a la genética moderna. Era para Lejeune su momento de gloria. Nadie dudaba entonces de que se le iba a otorgar el premio Nobel. La década del 60 en general fue su década triunfal, el momento en que todo el mundo reconocía su saber científico y que crecía su prestigio. Recordemos, había publicado el experimento a fines de la década anterior, en el 59. Estaba acreditado desde antes, desde el año 57, como experto francés en Naciones Unidas, en el tema de las consecuencias de las radiaciones atómicas, cómo pueden influir no solamente en los afectados, sino también en su descendencia. Porque la ONU había creado, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, un comité científico especial que reunía incluso a los gringos y a los soviéticos para estudiar este tema. En plena Guerra Fría tenían que elaborar un documento sobre esto. Y ahí es que Lejeune traba amistad con los mejores genetistas del mundo, que en ese momento eran los gringos. Estaba Francia recién dando los primeros pasos. Aprende inglés con el método Asimil y se granjea la simpatía de los norteamericanos y el respeto de los rusos. Esa personalidad lo convierte en una suerte de mediador científico de un tema que era políticamente sensible. Para el 62 lo designan en la Organización Mundial de la Salud como experto en genética humana. Ya había hecho por entonces el descubrimiento, crecía su fama a nivel mundial, recorría el mundo dando conferencias, visitó Rusia incluso varias veces para dar conferencias en la Academia de Ciencias. La primera vez que llega a Rusia, los rusos lo estaban esperando en el aeropuerto, ni bien se baja del avión, lo invitan amablemente a tomarse el vuelo de regreso a París. Pero él persiste y termina dando su charla en una sala del pabellón francés que le proveyó su embajador. Lejeune fue miembro de la Academia de Medicina de Francia, de la de Ciencias Políticas y Morales, director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París, miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, de la Real Sociedad de Estocolmo, de Medicina de Londres, de la Academia de Ciencias de Italia, de la de Argentina, desde el 74 miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Conoció al emperador de Japón, al rey de España, al rey belga, al presidente de los Estados Unidos, a la reina de Inglaterra. Se entrevistó incluso con Brezhnev. En el 81 lo manda su amigo, el Papa Juan Pablo II, a verlo a Brezhnev en nombre de él, porque la Academia de Ciencias había tratado de ver cómo se podía llegar a evitar a nivel mundial un conflicto nuclear. Habían llegado a la conclusión
de que no podían evitar la proliferación de armas nucleares, de que solamente la sabiduría humana podía llegar a evitar un enfrentamiento así. Y bueno, ese mensaje de paz y sabiduría lo lleva Leyen, en nombre del Papa Juan Pablo II, a Brezhnev. Y contará que lo recibió con gran cordialidad, pero quedó muy impresionado por la fastuosidad con la que Brezhnev vivía. ¿Por qué menciono todos estos datos? Porque a pesar de haber conocido a tantas personalidades, de haber sido lo que a lo mejor vulgarmente llamamos un hombre de mundo, Leyen nunca perdió su sencillez. Estaba realmente desprendido de las vanidades mundanas. Cuenta su familia que usó el mismo traje azul el día que lo nombraron profesor de medicina, que cuando hizo su última aparición para la academia poco antes de su muerte, y que cuando ellos mismos le reprochaban la traza que tenía, mirá cómo estás vestido, decía, no soy antiguo, yo soy un precursor, esto se va a volver a usar dentro de 10 años. Sin dejar de dar cientos de conferencias por todo el mundo, seguía atendiendo a los niños discapacitados en el Hospital Necker, al que iba en bicicleta, siendo él el jefe del servicio de genética. A lo largo de su vida revisó personalmente a más de 9.000 pacientes y con su equipo llegó a estudiar más de 30.000 informes cromosómicos. No lo mareó la fama que le había dado el descubrimiento de esas enfermedades genéticas e incluso en un momento dado decide abandonar la búsqueda de nuevas enfermedades. Él sentía que tenía que curar a sus enfermos. Abandona entonces la posibilidad de esos descubrimientos para tratar de encontrar la causa de la trisomía 21. Sabía que si lograba este hallazgo le iba a abrir nuevamente la puerta a la cura de todas las otras enfermedades genéticas. Dejó la investigación no porque no le gustara, sí que le gustaba, le apasionaba y además le otorgaba prestigio, pero primero estaban los pacientes, necesitaban curarse, no podían esperar. Se dedica entonces a intentar comprender los mecanismos bioquímicos de los atrasos mentales y del comportamiento. Por ejemplo, él fue pionero en afirmar que el autismo proviene de una causa orgánica o en descubrir esto que tanto los defensores de la vida repetimos para evitar los embarazos de bebés con malformaciones, ¿no es cierto? Que el ácido fólico, el suministro de ácido fólico previene malformaciones, pero para ese entonces, él ya había manifestado su postura antiabortista. Entonces, todo lo que decía o era desacreditado o silenciado de antemano. Conoció las afrentas y las humillaciones, el abandono de los amigos, el menosprecio de los colegas y los apuros económicos. Nada lo detuvo, por el contrario. Todo eso fue templando su carácter y muchas veces remataba sus discursos con un firme «no abandonaremos jamás». Cuenta su hija Clara en la biografía que extraía su fuerza de la mirada de los niños enfermos que en él depositaban toda su confianza. Lo llamaban mi profesor y en cierto modo les pertenecía. Era su médico y mitigaban sus penas. Todo lo que hacía por estos enfermos le parecía poco. Solía incluso repetir esa respuesta que San Vicente le daba a la reina, cuando ella le preguntaba, ¿qué más, Vicente, podemos hacer? Y él, más aún, más aún. Leyen era delgado, de talla media. Su rasgo más saliente eran sus grandes ojos azules, esos que Dios le había dado para que lo descubran las cosas creadas. La ciencia había agudizado su capacidad de contemplación, pero el conocimiento no había opacado su capacidad de admiración. Ese científico que conocía tan bien a los hombres y a los animales por los genes, los distinguía sencillamente por esa capacidad que tiene el hombre de admirarse. Solo el hombre, le decía a sus hijos, tiene la gracia de admirar una puesta de sol, de contemplar la belleza, de concebir el infinito, de poder razonar sobre su condición humana. El hombre de ciencias, el hombre práctico, ese que investigaba las cosas para curar a los enfermos, para mejorar su calidad de vida, afirmaba, sin embargo, que es muy hermoso lo inútil, más aún,
hermoso, si es inútil. El origen de la vida suscitaba en él una admiración permanente. ¡Qué máquina maravillosa, ingeniosa y compleja es nuestro cuerpo!, le decía a sus hijos. Tenía sobre la ciencia mirada de artista, apreciaba la pintura y la música. Su madre era música y sus dos hermanos pintores. Esa sensibilidad artística lo convirtió incluso en un excelente orador, porque le permitió echar manos de ejemplos y metáforas para simplificar los temas científicos más arduos. Conmovía el corazón para llegar a la inteligencia. Dominaba el griego y el latín, leyó los clásicos, le apasionaba la antigüedad y dicen que sabía mucho de historia. Era un científico con conocimientos de filosofía y de teología, pero la lectura frecuente, su intenso trabajo, los viajes por todo el mundo no provocaron nunca el descuido de su familia. Hijos y nietos cuentan que obtuvieron siempre respuesta, aun cuando le interrumpieran un cálculo científico, la preparación de una conferencia. Dice su familia que para él nada más importante que una muñeca rota o la rueda de una bicicleta pinchada. Albergaba en esa vieja casona en la que vivía con cordial hospitalidad amigos de la familia, colegas y personalidades de todo el mundo que pasaban por allí. Todos los días almorzaba y cenaba en su casa. Renunció siempre a esas comidas de negocio que se suelen usar para hacer contactos. Talló en madera, uno por uno, cientos y cientos de escenarios para rezar el Santo Rosario. Ese era su hobby. Los podemos imaginar, hacía un óvalo con el centro hueco para introducir el dedo y hacerlo girar sobre él. Le dejaba en el exterior 10 dientes y uno más grande donde tallaba la cruz. Cuando los regalaba pedía a cambio una oración anual por su familia. Era médico de alma, era afable en el trato con la gente y se hacía tiempo para todos, particularmente para con los enfermos y sus familias. Recién casado con su esposa y la primera de sus 5 hijos, visitaba las zonas rurales reemplazando médicos, cuidaba de los enfermos, los llegaba a transportar incluso en su viejo Citroën si necesitaban ir hasta una clínica. Hablaba con sus familias, las tranquilizaba. Seguirá toda la vida, aún siendo ya una autoridad científica, ocupándose de los más desvalidos. A sus enfermos con síndrome de Down los llamaba los desheredados. Desheredados por la conformación genética, desheredados de inteligencia y desheredados por una sociedad que califica por la apariencia, la eficiencia o la calidad de vida. Tranquilizaba a los padres que acababan de recibir la noticia de la enfermedad de su hijo. Les enseñaba a amar a ese hijo enfermo. No les ocultaba la verdad, nunca les mintió. Les decía exactamente qué era lo que ese hijo iba a poder llegar a ser y qué no. Y entonces los aconsejaba. Atendía también a embarazadas, a esas que tienen temor al hijo enfermo que están engendrando, y las instaba y las ayudaba a seguir adelante con el embarazo. Recibía permanentemente consultas en su hogar y las atendía sin importar el día o la hora. Cuando unos padres están preocupados por un hijo enfermo, decía, no tenemos derecho a hacerlos esperar. Acudían a su consultorio en el Hospital de París desde todos los rincones del mundo y se sorprendían muchas veces porque no tenían que pagar la consulta tan eminente especialista. Su familia no pasó privaciones, pero tampoco conoció los lujos que el padre de la genética moderna hubiera podido darle si simultáneamente no se convertía en un infatigable defensor del derecho a la vida. A comienzos de la década del 70, cuando Lejeune comienza su combate pro vida, sella su destino. Si la década del 60 fue esa década triunfal, a partir de los 70 su vida da un notorio vuelco. No es que hubiera sido hasta ese momento una mala persona, pero se había limitado a su quehacer científico y entonces no había irritado a nadie. Pero en los 70 comienza la militancia y ahí empieza a molestar. Lejeune repetirá desde entonces a tiempo y destiempo la verdad científica que se quería silenciar.
Era el padre de la genética moderna. Él era experto en esa disciplina científica que pone en evidencia el momento del inicio de la vida y señala inevitablemente el crimen. El aborto se legalizó en Francia en el año 75, pero ya a comienzos de la década se suscitaron muchos debates. Francia legalizó el aborto en el 75 con esa ley que conocemos como Ley Veil, porque era el apellido de la que era por entonces ministro de Sanidad. Y con esa ley se autorizó a la mujer embarazada, a la que el Estado pone en situación de desesperación, a pedirle a un médico la interrupción del embarazo. Ese es el texto de la ley, ¿no? Pero este tema fue motivo de debate en Francia desde comienzos de la década. El primer proyecto de ley para despenalizar el aborto se presenta en Francia en el año 72 y es conocido como la iniciativa Peyret. Él era el autor. ¿Qué proponía Peyret? Justamente lo que quería era eliminar a los discapacitados que se pudieran detectar antes del nacimiento. Y la única discapacidad que era identificable por entonces era justamente la trisomía 21. 2 descubrimientos habían contribuido a que se pudiera eliminar a esos chicos. 2 hombres, William Lilly, que en Nueva Zelanda había inventado la primera técnica de diagnóstico prenatal, y Jérôme Lejeune, que en Francia descubrió el origen del mongolismo. Habían hecho 2 descubrimientos fundamentales, esperando con eso hacer avanzar a la medicina y lograr la curación de sus enfermos. Y ahora veían con tristeza y con impotencia la utilización que pretendían darle a sus descubrimientos. En un programa televisivo de alta audiencia se debate el proyecto de ley de Peyret. A la mañana siguiente, un paciente de solo 10 años, llorando desesperadamente, llega a su consultorio y se le abraza. Le dice: nos quieren matar, nos tenés que defender. Decide entonces librar ese combate que sabe perdido de antemano, pero está dispuesto a asumir el costo. Un episodio que había ocurrido poco tiempo antes le había anticipado las renuncias que ese campo de batalla exige. Él estaba en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, en una conferencia internacional sobre sanidad, y se suscita también un debate sobre aborto. Igual que los que venimos escuchando aún hoy en día, con los mismos argumentos. Hay que disminuir la mortalidad materna, hay que evitar que nazcan bebés con malformaciones, hay que preservar la salud de la madre. Y Lejeune rebate todo esto con argumentos simplemente científicos. Y le muestra entonces que ese ser humano temprano, como lo llamaba, que querían eliminar, es único e irrepetible. Y les increpa: esta organización para la salud se ha convertido en una organización para la muerte. Esa tarde, de regreso ya en su hotel, le escribe como siempre a su esposa y entonces le dice: hoy he perdido mi premio Nobel. Fustigaba a los científicos que pretenden esconder el crimen con eufemismos, a los que ocultan el asesinato diciendo que no están matando a una persona, y les increpaba: ¿cómo le pueden decir a la gente que ese hombrecito de 2 meses no está vivo o no es humano? Combatía incluso por momentos con fina ironía a los que ocultan el asesinato y dicen que no están matando, insisto, a una persona. Digan que ese pequeño hombrecito les molesta y que prefieren matarlo, pero digan la verdad. Es un hombrecito, no es un chimpancé, no es una amalgama de células, no es un ser humano en potencia. Repetir con voz fuerte e infatigable la verdad que la ciencia ofrecía a sus ojos lo sumió en un combate violento. Los muros de la Facultad de Medicina, frente a los que él y sus hijas pasaban a diario en bicicleta, empezaron a aparecer con pintadas. Decían: hay que matar a Lejeune y a sus monstruitos. Era frecuente que lo agredieran de palabra, incluso que lo acosaran físicamente. En el 86 estaba en Argentina, en Córdoba, dando una conferencia, y él mismo decía: para mejorar las razas futuras pretenden eliminar a aquellos que estorban o no son productivos. La supresión o la represión de los sujetos no adecuados o de los no conformistas mejora quizás ciertas estadísticas, pero destruye el alma de los hombres. Ese mismo año
escribía un artículo para el primer número de la revista Dolente Nominum, y entonces describe la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Y destaca ahí ese tamaño increíblemente pequeño que Jesús tenía cuando hizo saltar de gozo al profeta Juan de solo 6 meses de gestación. Y acota Leyen: si los médicos modernos releyeran ese pasaje del Evangelio, comprenderían con el corazón lo que la ciencia exige reconocer a su razón, que el ser humano existe desde el momento de la concepción. Los mismos que lo habían colocado en la cumbre de la fama por su ciencia, lo difamaron y lo humillaron cuando se tornó políticamente incorrecto. Aplaudieron su ciencia y repelieron su combate. No lo invitaron más a ningún congreso internacional de genética. Le caía una inspección fiscal tras otra. Le redujeron los gastos profesionales que automáticamente le daban a todos los profesores de medicina en la universidad. Como excusa decían: a usted se los vamos a reservar para viáticos, para transporte. ¡Qué ironía! Sabían que iba en bicicleta. No había ni aumentos ni adelantos de sueldo, y aún así él con humor le seguía diciendo al rector de su universidad: está bien, hacen bien, hay que favorecer a los jóvenes investigadores para animarlos en la tarea. Evidentemente no le importaba el dinero. Pero en 1982 le retiran los créditos para la investigación. Claro, eso sí, eso lo sintió. Lo dejan cesante en la universidad, pierde el laboratorio y los colaboradores. Le ofrecieron por entonces trabajar en Estados Unidos por muy buen dinero. No lo acepta, quiere quedarse en su patria, en su París natal. Aprovecha esa notoriedad científica que había cobrado en el exterior y entonces viaja dando conferencias y vuelve con dinero para la investigación. Recorre el mundo, vuelve con la plata que necesita para sostener él mismo el equipo de investigadores y desarrollar los programas. Quiero destacar que en ese momento, cuando pasa esto, en el 82, Leyen ya era muy amigo del Papa Juan Pablo II. El 13 de mayo del 81, ese día que todos recordamos porque es el día que se produjo el atentado al Papa, el Papa acababa de comer con el matrimonio Leyen. Después del almuerzo, ellos habían tomado el vuelo de regreso a París. Leyen se entera del accidente, del atentado al Papa, en el trayecto entre el aeropuerto y su hogar. Esto le impacta emocionalmente y entonces cae súbitamente enfermo y fue intervenido por el desprendimiento de unas piedras en el canal Colédoco, al mismo tiempo que el Santo Padre. Y curiosamente también ambos, uno en Roma y otro en París, fueron después dados de alta el mismo día. Y destaco esta amistad con el pontífice porque justamente siendo amigo de él, Leyen no usa su mediación para resolver sus problemas económicos. No utilizó estos contactos e influencias eclesiales que él tenía al más alto nivel, por ejemplo, para conmover el bolsillo de algún empresario católico que pudiera financiar sus investigaciones. No obstante, investigó hasta el final de su vida. Sus últimas investigaciones trataron sobre el cáncer del que poco después murió. Fundó y presidió en Francia una asociación destinada a ayudar a las embarazadas en riesgo. Había una, digamos, por entonces, pero solo las recogía a partir de los 7 meses de gestación. Él crea las casas Pulgarcito. Ese era el nombre que Leyen le daba a los niños en gestación. Y ahí podían alojarse desde el comienzo del embarazo. Sabía que una embarazada a la que el padre del bebé abandonó y la familia no respalda, no puede esperar hasta los 7 meses. En agosto del 89 se produce en Estados Unidos, en Tennessee, un juicio bastante insólito. Y uno de los que testifica en ese caso es justamente Leyen, que lo hace en calidad de experto en genética humana. Fue convocado por un amigo norteamericano que lo llama cuando se entera del juicio por los diarios. Era un juicio de divorcio. La mujer se llamaba María, era estéril. Entonces habían recurrido a una fertilización artificial, una fecundación in vitro. Y de ese tratamiento, como suele suceder, resultaron 9 embriones. Se implanta 2 sin éxito y congelan los 7 restantes.
Pero poco tiempo después, cosa que también es bastante frecuente, la pareja decide divorciarse y entonces ya no saben qué hacer con los embriones que tenían congelados, no se ponen de acuerdo. El marido los quería eliminar, la madre no, la madre quería que le implanten esos embriones. Y estaba incluso dispuesta, si no podían implantárselos a ella, a cedérselo a otra mujer para que esos hijos pudieran vivir. Tenía que atender el juicio el juez Yan, y lo único que tenía que decidir era si esos embriones eran o no seres humanos, porque si eran seres humanos correspondía adjudicar la custodia, si eran meros bienes patrimoniales simplemente se ordenaría su destrucción. Cuando Lejeune escucha de boca de su amigo Palmer el relato de este juicio y la actitud de la madre sobre todo, recuerda inmediatamente el famoso juicio salomónico en que la verdadera madre es la que está dispuesta a ceder al hijo con tal de que no muera. Esto lo conmueve y viaja inmediatamente a Estados Unidos, logra que lo tomen como testigo en el juicio. Va a describir de modo irrebatible y hermosísimo el inicio de la vida. Les hablará después de lo que son las técnicas de fertilización artificial y finalmente del proceso de criopreservación que él conocía porque hacían con células en el laboratorio. Y concluirá frente al juez: el amor es lo contrario a lo frío, el amor es cálido, la vida necesita una buena temperatura, de modo que lo mejor que podemos hacer por esos seres humanos tempranos es tenerlos en su cobijo normal, no en la nevera. La ciencia, aseguró, tiene una concepción muy sencilla del hombre. Tan pronto como ha sido concebido, un hombre es un hombre. Y los conmueve porque Lejeune repite en ese momento ante el juez Yan las mismas palabras con que Holmes había puesto término a la esclavitud en Estados Unidos. Un hombre es un hombre. Luego de un mes de estudiar el caso, el juez decide que esos embriones son seres humanos desde la fecundación y que por lo tanto no son propiedad de nadie. Lamentablemente después el marido apela y le dan la custodia conjunta, con lo cual condenan a esos diminutos seres humanos a permanecer congelados hasta perecer. Lejeune siempre fustigó la fertilización asistida o artificial, por mejor decirlo, aún al margen del proceso de criopreservación o de los embriones sobrantes. Ese que antes se ocupaba de los efectos de las radiaciones nucleares, decía ahora que la bomba biológica que se estaba fabricando con las nuevas técnicas es mucho más peligrosa que la bomba atómica. Pues la bomba atómica, explicaba, sabemos que explota y hace unos daños inmensos, pero la bomba biológica puede destruir el respeto que tenemos por nuestra propia naturaleza, y eso si lo destruimos, la naturaleza no nos lo perdonará jamás. La verdad científica molesta y hay que silenciarla de algún modo. Por eso, ese investigador famoso fue tildado de sectario peligroso y lo denostaron. El que descubrió la primera enfermedad de origen genética, abriéndole las puertas a la genética moderna, el que conoció el prestigio y el honor, fue marginado y humillado, perseguido desde el Estado y caricaturizado por la prensa, pero no pudieron acallar la historia de Pulgarcito. Ese minúsculo embrión, decía Lejeune, a las 3 semanas tiene un corazón que late. Y lo describía cuando tenía 2 meses de gestación, y de los 2 meses de gestación nos decía: mide unos 3 centímetros entre la cabeza y el trasero, cabría recogido sobre sí mismo en una cáscara de nuez, sería invisible en el interior de un puño cerrado, y ese puño lo aplastaría sin querer, sin que nos diéramos cuenta. Pero extiendan la mano, está casi terminado. Esta es una réplica de un embrión justamente de 2 meses de gestación. Decía Lejeune, tiene todo: manos, pies, cabeza, órgano, cerebro, está todo en su sitio, ya no le falta sino crecer. Miren más de cerca aún y podrán ver incluso las líneas de su palma. Miren más de cerca, con un microscopio corriente,
y podrán descifrar sus huellas digitales. Ya tiene todo lo necesario así para hacer su carnet de identidad. Es increíble, Pulgarcito. El hombre más pequeño que un pulgar existe de verdad, no es el del cuento, es ese que hemos sido cada uno de nosotros. Solía repetir que cada ser humano es único e irrepetible. Se espantaba cuando oía hablar de niños o de embriones sobrantes, como se los menciona, estos que se generan por la fertilización artificial. Decía, ¿pueden diseñarme un solo hombre en este planeta que tenga las mismas características que ese que están queriendo eliminar? ¿Cómo puede sobrar entonces algo que es único? Claro, esa pregunta retórica señalaba la respuesta. Lejeune fue fundamentalmente un científico. Tenía fe, pero no buscó apuntalar la fe con su ciencia. Sus investigaciones tenían enorme rigor científico y fue descalificado igual, porque siendo católico, sus afirmaciones no contrariaron su fe. Ejercitó su ciencia desprovisto de prejuicios y comprobó con alegría que todo procede de Dios. Destacaba la seguridad que infunde el Evangelio frente a cualquier dilema bioético. Podemos actuar, decía, con mucha certeza si nos guiamos por una sola palabra que lo juzga todo y que todos conocemos. La palabra del Señor cuando nos dice, lo que le han hecho al más pequeño de los niños, me lo han hecho a mí. Sabía que había mucho más atrás de la cuestión del aborto. Él mismo decía que en el año 74, estando en una reunión de periodistas en París, una mujer le había dicho, nosotros lo que queremos es destruir la civilización judeocristiana. Para eso necesitamos destruir la familia. Y para eso tenemos que atacar su elemento más débil, el niño que todavía no ha nacido. Por eso en realidad somos favorables al aborto. En septiembre del 93 estaba en Saboya dando unas conferencias y comienza a sentir dificultades para respirar. Inicialmente piensa que puede tener una afección al corazón, pero un par de meses después, una tos ronca que no cesa le devela su enfermedad. Los estudios confirman un cáncer de pulmón avanzado, inoperable. De muy buen ánimo le da la noticia a su familia y le dice no tienen que hacerse problema hasta la próxima Semana Santa. En su lecho de enfermo sigue investigando. Lamenta el tiempo que la enfermedad le roba. Está preocupado por las manipulaciones genéticas en ciernes. Quiere que le otorguen al embrión un estatus que lo distinga del resto de los tejidos humanos. Le escribe un amigo y le dice entonces, no puedo ir ni lejos ni deprisa. Ahora que hay que defender a los embriones, ya casi no me queda aliento, pero aún así sigo fiel a la divisa del legionario, esa que reza y si llega a caer, de rodillas combatirá. Al día siguiente de su muerte, el diario Le Monde publica una carta firmada por 3.000 médicos que piden el reconocimiento del embrión como un ser humano. Esa había sido su última batalla. En el último mes empeora, no sale ya del hospital. El Viernes Santo recibe el Santo Viático. El sacerdote que lo asistió va a revelar después que a solas le había dicho, jamás he traicionado mi fe. Le preguntaban si quería legar algo a sus enfermos y decía, pero si les he dado toda mi vida y es lo único que tenía. Lo interrogaron sobre el funeral y el entierro y solo pide que puedan estar allí aquellos de sus enfermos que lo deseen y le pide que tengan previstas sillas para ellos. El sábado de gloria por la noche no permite que su familia se quede a cuidarlo. A las 4 de la mañana comienza a agonizar y no deja que el médico llame a su familia. ¿Por qué? Porque él había presenciado una muerte igual, estas muertes tan feas de cáncer de pulmón que terminan en ahogo, y él la había vivido en su padre y quiere ahorrarle a su familia ese dolor. Murió en la madrugada de un domingo de Pascua. Era el 3 de abril de 1994. El Papa Juan Pablo II le había enviado un afectuoso telegrama el día anterior y dicen que se entristeció mucho cuando recibió la noticia de su muerte. Su hija Clara relata un momento emocionante del funeral en su libro. Dice,
en el coro de Notre Dame, ante un gentío compacto y recogido, Bruno, trisómico 21, se adelanta. Gracias a su cariotipo y al de otros 6 trisómicos, Lejeune había hecho su descubrimiento, lo cual, acota Clara, es un gran motivo de gloria para Bruno. Durante la oración universal, ante una general sorpresa, Bruno toma el micrófono. Tiene en la mano la foto de Lejeune que le habían repartido al inicio de la ceremonia. Con una voz fuerte y clara dice: gracias, mi profesor, gracias por lo que has hecho por mi padre y por mi madre. Gracias a ti, yo estoy orgulloso de mí mismo. Ese día, en un discurso, el Santo Padre lo llama hermano Jérôme. Los unía una vieja amistad. A su muerte, decía el Papa, el profesor Lejeune siempre hizo uso de su profundo conocimiento de la vida y de sus secretos para el verdadero bien del hombre y de la humanidad, y solo para ese fin. Se convirtió en uno de los defensores más ardientes de la vida, especialmente de la vida de los niños por nacer, que en nuestra civilización contemporánea está tan amenazada hasta el punto de pensar, decía el Papa, en una amenaza programada. El profesor Jérôme Lejeune asumió plenamente la responsabilidad particular del sabio, dispuesto a convertirse en un signo de contradicción sin tener en cuenta las presiones externas ejercidas por la sociedad permisiva ni el ostracismo al que lo habían condenado. 10 años después, el cardenal Fiorenzo Angelini, presidente emérito del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, al proponer ante la Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida la apertura del proceso de beatificación de Lejeune, lo definió como un científico que vivió con heroísmo su fe cristiana en la profesión. Y lee en ese momento parte de una carta que la esposa de Lejeune le había enviado en el momento que él muere, y menciona los hostigamientos que el marido había tenido que soportar, incluso de parte de la Asociación de Médicos Católicos de Francia y del propio episcopado francés. Lejeune fue un hombre de fe. Amaba a su patria a punto tal de que, como les narré, no quiso abandonarla cuando en el exterior se le ofreció un mejor pasar. Pero por sobre todas las cosas fue un científico honesto. Los niños por nacer eran tan palpables desde su disciplina como lo son para nosotros los ya nacidos. Y a pesar de las presiones, no escamoteó la verdad. Lejeune cumplió finalmente con aquello que anticipó al término de tantos discursos, con aquel no abandonaremos jamás. El derecho a la vida peligra hoy en mi patria, en la suya y en general en toda Hispanoamérica, tanto como en aquella Francia de los comienzos de los 70 que cambia el destino de Lejeune. Creo que somos nosotros hoy los que estamos próximos a una legalización irrestricta del aborto. Creo, lo digo con sinceridad, como Lejeune, que combatir esta legislación antivida es un combate perdido de antemano. Podemos a lo sumo modificar los tiempos, pero quiera Dios que podamos nosotros también un día frente al Señor de la historia decir que jamás hemos abandonado. Nada. Agradecemos a la licenciada Mónica del Río por esta tan magnífica y tan conmovedora conferencia. Y quiero ceder la palabra al doctor Enrique Díaz Araujo, un viejo conocido de la casa, quien no necesita presentación para ustedes, quien realizará algunos comentarios adicionales sobre el gran profesor Jérôme Lejeune, a quien él conoció personalmente. Bien, como acaba de decir el doctor Leguizamón, yo soy un viejo conocido, sobre todo lo de viejo me viene muy bien. Y un viejo entrometido, es decir, me gusta meterme en camisa de 11 varas. Y estando en Santiago de Chile en 1990,
haciendo cursos allí, vi un anuncio de que había un curso de una semana organizado por 4 universidades privadas a cargo del doctor Jérôme Lejeune. Y fui y me anoté. Era el único lego allí porque todos los demás eran médicos. Por cierto, no abrí la boca, pero traté de poner atención con mis oídos. Y bueno, yo quiero transmitirles esa impresión personal del año 1990, de este personaje de la vida contemporánea, pero que yo creo que ha entrado en la historia occidental, en la historia grande de la humanidad. Desde luego y sin ninguna énfasis lo digo, es sin duda la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Chispeante, humorista, humanista, dotado de lo que los franceses llaman el esprit de finesse, cultivaba la ironía de manera majestuosa. Todo lo hacía de forma irónica. Para transmitirle algunas de las cosas que tengo anotadas de aquellas clases, alguien le preguntó cuánto tiempo hacía que conocía a otro biólogo y contestó: no suelo contar los años en que conozco a mis amigos. Le preguntaban también si podían hablar con él, le decían: no discuto por teléfono asuntos importantes, no veo TV ni oigo radio, me gusta llamar gatos a los gatos y hombres a los hombres. Hablando del tema del aborto, que ya ha sido considerado muy bien, él decía: en primer lugar, ¿por qué estoy contra el aborto? Porque no me agrada matar a un miembro de mi especie. En segundo lugar, porque él era médico y para mí un paciente es un paciente independientemente de su tamaño. Agregaba lo del juramento hipocrático, que suelen olvidarlo muchos médicos, ¿no? 400 años antes de Cristo, decía: no daré veneno ni procuraré método abortivo. Y a propósito de ese debate que se armó allí en el Paraninfo de la facultad donde se daban las clases, una médica joven era abortista y discutió con Lejeune. Y entonces él le dice: mire, para hacer la cosa más simple, yo le voy a proponer un caso que se ajusta mucho a sus argumentos. Es un caso concreto, no es imaginario. Se trata de una madre alcoholista y un padre sifilítico, que han tenido ya 6 hijos, todos con algunas deficiencias, con algunas taras. Uno esto, el otro aquel. Bueno, y queda nuevamente embarazada la señora. ¿Qué hace usted, doctora? Y bueno, usted me está brindando la solución, porque ahí sí que el aborto eugenésico se impone. Muy bien, doctora, usted acaba de matar a Ludwig van Beethoven. Esta anécdota después ha trascendido, él mismo la puso en alguno de sus libros, pero yo la escuché de viva voz. Ese año de 1990 fue importante en la vida de Lejeune porque venía de Estados Unidos, de este juicio que describió la doctora, y del caso de los Davis ante el Tribunal de Justicia de Mayerville en Tennessee, y le habían preguntado cómo había ido hasta allí, si le habían pagado el viaje. Indudablemente el abogado de la otra parte, porque él era testigo propuesto por la señora Davis, con la finalidad de demostrar el interés de él. Dijo: no, me lo he pagado yo. Pero ¿y por qué ha venido hasta acá usted? ¿Es usted un hombre de fortuna? No, pero se me ha dado una oportunidad única de repetir un viaje de hace 3000 años, cuando un hombre dijo: traedme una espada para partir, que está en 1 Reyes 3:24. Es decir, repetir el juicio de Salomón, ver cuál era el que quería salvar a los niños y cuál quería perderlos. El padre, claro, quería que se destruyeran estos embriones, y la madre prefería que se los dieran al padre antes que se partieran. Era importante entonces esa actuación de él y venía desde allí, pero él le daba más importancia a un viaje que habían tenido con la señora. Formaban, decía él, un tándem con su mujer, y ella siempre estaba pidiéndole vacaciones en el Egeo, en las islas del Egeo, y él no había tenido oportunidad de hacerlo. Por fin consintió en el verano anterior,
Y aprovechó entonces, decía él, para conocer Grecia, que es lo que a él realmente le importaba más que el mar o las islas. Fueron a Atenas, a Tebas, recorrieron las antiguas ciudades. Y entonces, por fin, cayeron al Peloponeso. Preguntó por Esparta. Nadie le sabía dar referencias. Pero dice, acá en el Peloponeso estaba así, así dicen los libros, pero no hay ningún indicio donde estaba Esparta. Bueno, pero estarán los cimientos, estarán las piedras, no hay nada. Fue hasta el monte, la roca Tarpeya, el monte Taigeto, y por ahí, en los alrededores, supuso que estaba Esparta. Pero contemplando esta roca, que es por donde los espartanos tiraban a los niños mal formados, él reflexionó y nos decía lo siguiente. Yo no sé qué ha pasado con este pueblo, pero muy pocos pueblos del mundo han desaparecido totalmente como los espartanos. Acá ha habido algo raro. Debe ser que esta gente se volvieron estúpidos, tanto tirar a los niños por ahí, o eran estúpidos y por eso los tiraban a los niños. En todo caso, se está repitiendo esa solución espartana con peligro para todos. Porque dice, yo por ejemplo soy narigón, y eso puede ser considerado una malformación. Porque empiezan con el que tiene 6 dedos en una mano, cosas por el estilo. Pero después dicen, no, pero este tiene las orejas muy grandes, a la roca Tarpeya. En ese mismo año, de 1990, había tenido el problema en Inglaterra. Porque él acababa de aconsejar al rey Balduino que renunciara a su trono durante unos días, mientras el hermano, que no hacía ningún problema, firmaba la ley de aborto en Bélgica. Después, Balduino reasumió el trono. Y en Inglaterra fue a dar una conferencia, él era miembro de la Academia Real, y se encontró que justamente acababan de aprobar una renuncia al habeas corpus por 14 días en el embrión humano. Entonces él empezó con sus ironías, ¿no? Que no le gustaban a los ingleses. Dice, yo estoy en contra de eso, en primer lugar porque no me gustan los días pares. Ustedes podrían poner 13 o 15, pero ¿por qué 14? Claro, no hay ninguna razón científica para de los 14. Entonces nos entrábamos ya en el plano más serio de su argumentación sobre el embrión que acaba de desarrollar la doctora. Pero a mí me gustaría resumir este argumento porque él conocía todos los argumentos antiabortivos desde Hipócrates en adelante. Pero lo precisó mejor, es decir, precisamente porque era genetista, es decir, vio todo el tema a la luz de la genética contemporánea. Entonces él escribió un artículo que se divulgó mucho en mi país, se publicó en diversas revistas, que se llama El mensaje en el que está la vida. Es decir, la vida es mensaje, es el código genético, es la información. Porque lo otro es materia, y materia no es vida, es decir, en el momento en que recibe el código genético hay materia animada. ¿Y cuándo recibe el código genético? Cuando se forma la primera célula. Ese es el punto. Es decir, cuando los gametos forman el cigoto. Toda la información de los ADN se completa en ese momento. Y no se puede agregar ni se va a agregar más nada. Todo lo que seremos en nuestra conducta, en nuestro desarrollo, todo está en ese primer momento, en esa primera célula. Por eso no se puede matar ni el 14, ni el 15, ni el 13, ni el 12, nada. En el primer momento. En el principio hay un mensaje. Este mensaje está en la vida y este mensaje es la vida. Es por eso él llegaba a la conclusión. El comienzo es muy preciso, es el momento de la concepción, porque toda la información necesaria y suficiente para especificar un nuevo ser está allí. Por eso decía, no hay preembrión, ni tiene ninguna importancia este cambio de palabras, de que si embrión, feto, ni cosas por el estilo. Ya la doctora explicó recién que él aludía a este pequeño ser humano con el nombre del cuento, es decir, de Pulgarcito. Porque decía, todos los adultos que somos ahora fuimos un día un pulgarcito en el seno de nuestras madres. Daba este dato. En el 6º día, desde la concepción, cuando Pulgarcito medía 1 milímetro, ya daba órdenes a su madre. Es decir, detenía la menstruación de la madre. Al mes, es decir, con 15 días de retraso en la menstruación, 4,5 milímetros, latía su corazón, los brazos, las piernas y el cerebro ya estaban.
A los 2 meses, con 3 centímetros, estaba casi terminado con las huellas digitales. Pero entonces ahí surgió la interpelación a Lejeune. Sí, pero el cerebro no estaba terminado. En ninguno de esos momentos que usted ha dicho. Tiene usted mucha razón, decía Lejeune, no está terminado. En realidad hay que esperar a que con el nacimiento el cerebro ocupe su sitio. Hay que esperar a los 7 años para que se establezcan las conexiones cerebrales. Hay que esperar a los 15 años para que la maquinaria químico-eléctrica funcione en forma definida. Y yo diría que, sin molestar a ninguno de los presentes, algunos tienen que esperar mucho más. De modo que si vamos a esperar, no van a ser 14 días. Y ya volviendo más seriamente, decía, hay quienes abogan por una espera para llamar a los seres humanos a los embriones, tanto más larga cuanto menos sanas sean sus intenciones. Y traía un cuento que lo ha reproducido en uno de sus libros, lo he encontrado después, pero ahí lo oí y quiero transcribirlo tal cual lo dice, que es el caso de la mamá canguro, que tiene una bolsa, el marsupial, ¿no? Y a veces se introducen ahí alimañas, qué sé yo, la canguro saltando los expele, los saca, cualquier cosa que se le meta allí, un insecto, lo que sea. Sin embargo, con 2 meses del embrión de la cangura, se instala en la bolsa marsupial y la mamá cangura empieza a alimentarlo y a cuidarlo. Es decir, distingue a este pequeño embrión de todos los demás animales. Entonces, concluía Lejeune, si la naturaleza ha sabido instalar en el pequeño cerebro de la madre canguro los circuitos que le permiten reconocer la canguridad del pequeño canguro, ¿cómo pensar que con su gran cerebro los biólogos no posean la facultad necesaria para descubrir la temprana naturaleza humana de sus descendientes? Es decir, todos estos biólogos que andaban, que si a los 3 meses, eso dicen, no pueden competir con mamá canguro. Otra broma, pero en otro terreno, porque él abordaba terrenos concomitantes, algunos en los que el doctor Leguizamón es un gran perito, es decir, el terreno de la evolución, el evolucionismo. Le oponían a él que tanto los orangutanes como los gorilas tenían un 90% del material genético idéntico al de los seres humanos. Y entonces se preguntaba, ¿no? ¿Qué resultado produce un parecido del 90% entre las palabras de 2 textos distintos? Por ejemplo, entre menos y a menos. Es decir, entre los parónimos, ¿no? ¿Qué resulta? ¿Qué tiene que ver eso? Y daba esta otra anécdota que también les transcribo. Hay algo peculiar en los seres humanos cuando los comparamos con las otras especies. Le diré algo muy sencillo. Viajo mucho y cada vez que puedo visito 2 puntos que son muy importantes para mí cuando voy a una nueva ciudad. Uno es la universidad y el otro es el parque zoológico. En la universidad he visto a menudo a profesores muy serios preguntarse si después de todo, sus hijos cuando eran muy jóvenes no eran animales. Pero nunca he visto en un parque zoológico congreso de chimpancés preguntándose si sus hijos, cuando hayan crecido, llegarán a ser universitarios. Me parece que en alguna parte existe alguna diferencia. Esta era la capacidad de ironía de este hombre. Él sobre todo decía, cuando sientan la palabra ética, cuiden la cartera, porque ética y moral significan lo mismo, en griego o en latín. Pero dice, pero ahora las han escindido. Moral sigue siendo lo que era, es decir, cuando las costumbres deben someterse a las leyes superiores. En cambio, ética, ¿ahora qué significa? Que las leyes deben someterse a las costumbres del momento, o sea, a nada. La moral del piedra libre. Entonces dice, anden con cuidado cuando sientan la palabra esta. También hablaba de las aberraciones y nos señalaba que todas las desviaciones sexuales han quedado formalmente excluidas en el proceso genético. Para engendrar terceras personas se necesitan otras 2 de sexo diferente. Si se hace con el experimento con solo cromosomas femeninos, se obtienen piezas sueltas, jamás un ser. Si se hace con 2 pronúcleos masculinos, el llamado androgenote, hay nada más que pequeñas vesículas.
De manera que él nos decía, lleven ustedes al plano genético la discusión, con quien sea, con un marxista, con un materialista, con quien sea. Porque si no, lo otro siempre da lugar a más de una opinión, ¿no? Las que vierten los homosexuales, etc. No, vamos allí, a ver si se puede o no se puede conseguir esta unión de estas parejas extrañas. Y yo solo quiero cerrar rindiendo homenaje a este ilustre profesor, que entiendo que fue santo, es decir, o por lo menos su causa se ha instaurado en el 2004, por proteger a los más débiles y a los más desvalidos. Y eso para mí basta, nada más.